Bien, bueno, en principio les quiero pedir disculpas, se me desconectó internet, no me podía conectar al campus tampoco, por eso le pedí a Soledad que les avise. Pero bueno, quería subirles este videito como para complementar lo que faltó de la clase que teníamos programada para hoy, al menos lo que yo tenía dispuesto para conversar con ustedes. Pudimos avanzar sobre los distintos niveles y sobre lo que respecta a la prevención primaria, ¿sí? Y me quedé en la parte en la que quería comentar cómo, a través del contexto en el que estamos, podemos asociar esta prevención primaria, ¿sí? Estas acciones de promoción de salud, en lo que respecta a determinadas acciones que ponen la responsabilidad también en la comunidad como parte, ¿sí?, activa de la situación que atraviesan. Al momento de definirse desde las indicaciones, el aislamiento, la permanencia en nuestras casas, el lavado de manos, la higiene de los alimentos, esas acciones que ponen la responsabilidad de la comunidad y obviamente no habilita a que haya un efectivo o un policía tratando de hacernos cumplir eso, sino que queda en la responsabilidad de la población, que también es parte de la situación que atravesamos. Y todas esas acciones son propulsadas por efectores de salud, por efectores del Estado, digamos, ¿no? Y ahí yo pensaba cómo automáticamente podemos ver y muy claramente la salud y sus determinantes, digo, ¿no? Para poder cumplir con todas esas medidas que ubican la responsabilidad de la población, pero bueno, todos esos factores que nosotros mencionamos como determinantes deben estar garantizados, digo, ¿no? Para poder cumplir eso, tiene que haber agua potable, para poder cumplir eso uno tiene que tener una vivienda con condiciones de habitabilidad, digo, ¿no? Que era un poco lo que veníamos conversando y debatiendo en el encuentro del Zoom. Por otro lado, la prevención secundaria implica aquellas acciones que lo que hacen es tratar de abordar cuando el problema o cuando la situación ya se encuentra presente, ¿sí? Y tratar de desplegar un montón de herramientas en pos de que eso pueda solucionarse y se evite que eso se continúe en el tiempo, se replique, ¿sí? Y se complejice. Y acá, si nos referenciamos y nos referimos al COVID, digo, bueno, un claro ejemplo es la campaña de vacunación, ¿no? O sea, desde esa estrategia de prevención secundaria como responsabilidad del Estado es limitar a que la pandemia se propague, a que el virus se extienda y que aumenten los contagios. La herramienta es la vacunación. Ahí tenemos como una medida de prevención secundaria. Y por último, la prevención terciaria, que lo que permite o lo que implica son todas aquellas acciones, ¿sí?, actividades, ¿sí?, decisiones que van en pos de lograr la rehabilitación y la reinserción social de los sujetos a las comunidades, que era también lo que hablábamos en el Zoom y que una de las compañeras traía como ejemplo, ¿no? Ahí es donde resulta más visible la función de la T, y la materia lo que quiere es pensar a la T en otros espacios, ¿sí? Son espacios que hay que ganar, son espacios donde empieza a aparecer de manera incipiente la función de la T, pero que con todas estas herramientas podemos tener la posibilidad de pensarnos en esos lugares, de analizar esas situaciones y de comenzar a insertarnos en esos ámbitos, considerando que la figura de la T es un actor profesional que puede desarrollar acciones de promoción, acciones de prevención primaria también, como puede hacerlo desde lo secundario y desde lo terciario, ¿sí? Algo que surgía en el Zoom que me parece importante tener en cuenta tiene que ver con la capacidad de registro, ¿sí? De poder contextualizar ese lugar en el que uno se encuentra trabajando, ese sujeto con el que uno se encuentra trabajando, esos grupos con el cual uno se encuentra trabajando, sus atravesamientos, que también resultan condicionamientos, ¿sí? Y que también generan la posibilidad de que desde ahí uno diseñe la intervención, ¿sí? Esos factores atraviesan a ese grupo social con el cual uno quiere trabajar, lo atraviesan y lo condicionan. Y nosotros, desde nuestro lugar profesional, poder contemplar y poder leer esa situación a partir de esos factores va a hacer que nuestro desarrollo laboral, nuestra intervención tenga efectos positivos. Todas estas cuestiones que hacen a la prevención y a los niveles de atención, a la prevención y a la atención, ¿sí?, respectan
a la salud pública, ¿sí? Como mencionábamos en un principio, una salud pública que es garantizada por un Estado que considera la salud como un derecho, ¿sí? Ahora, en algunas de las fichas y en el Power yo les mencionaba estos valores de la salud pública, ¿no? Esto de pensar la equidad y la justicia social como dos aspectos que achican las diferencias de los sujetos que accedemos a ese sistema de salud público, ¿no? La equidad hace referencia a la no existencia de diferencias, digamos, ¿no? A la condición de igualdad, la igualdad en el acceso, igualdad en el trato, ¿sí? El respeto y la aceptabilidad por cuestiones que hacen a la cultura, cuestiones que hacen a la condición social, cuestiones que hacen a la condición de salud, ¿sí? Como desde el sistema de salud pública, la equidad es una cuestión que se debe ver reflejada en el trato, ¿sí? Que se debe ver reflejada en el achicamiento de las injusticias de acceso, ¿sí? Y la justicia social vinculada a aquellas acciones que el Estado y el gobierno deben realizar para garantizar esa equidad, para garantizar ese acceso igualitario. Veíamos también lo que respecta a las funciones de la salud pública, ¿no? Que las veíamos en la clase anterior y que también se las dejé en el campus. Pero bueno, cómo estas funciones de la salud pública, cómo la atención, cómo la prevención, ¿no? Están atravesadas por la búsqueda de la equidad, ¿sí? Pero también están atravesadas por componentes políticos, componentes económicos y componentes de atención, ¿sí? Digo, cuando hablo de componentes políticos pienso en las gestiones políticas, ¿no? Pienso en las ideologías políticas que se reflejan, ¿sí? En la forma de administrar la salud pública. Tiene mucho que ver si esas funciones de salud pública se van a garantizar, si esto que venimos hablando de la atención, de la prevención, de los recursos, ¿sí? De la equidad, se va a garantizar vinculada a cuál va a ser el modelo de gestión que rige y que repercute en la salud pública. Al igual que el componente económico, ¿no? Esto de pensar inversión en salud o el gasto en salud, ¿no? Eso nos permite también poder contextualizar el momento puntual, analizar el momento en el que nos encontramos y poder analizar la situación de salud en función de estos componentes para tener un análisis también del escenario en el cual estamos, ¿no? Digo, no es lo mismo pensar al Estado como garantista del derecho a la salud a un Estado que no debe involucrarse, que debe correrse y que debe haber una prevalencia del sistema privado, ¿no? Eso hace a la cuestión de la gestión política, ¿no? ¿Cuál es el gasto que se va a destinar a la salud? ¿La creación de hospitales o no? ¿El cierre de unidades o no? Digo, el fortalecimiento de lo que existe o no. Digo, esas acciones que uno puede empezar a ver, las puede empezar a analizar desde estos marcos. Y cuál va a ser el modelo de atención también, ¿no? Si va a ser un modelo de atención pensado desde lo médico-biológico, como la hegemonía de la mirada científica, de la mirada médica como único saber, o si vamos a tener un modelo de atención pensado en lo social comunitario, donde aparecen otras profesiones como la mía, como la de ustedes, ¿no? Que aportan su saber específico y que colaboran en la mirada de la complejidad y que obviamente tiene esta mirada de la que venimos hablando nosotros. Digo, bueno, estos componentes que yo lo llamo económico, político, técnico, también resultan de insumo para poder pensar y analizar la salud pública en el contexto actual en el que uno se encuentra o en el momento histórico que uno quiera analizarlo, ¿sí? Como un aporte para la lectura, digamos, de la realidad. Eso es lo que busca la materia, poder tener las herramientas para saber dónde nos vamos a posicionar, para saber qué posición vamos a adoptar frente a las intervenciones y para pensar que el ATE puede realizar acciones de promoción y de prevención, ¿sí? Por último, comentarles que les voy a subir un trabajito que está muy vinculado a lo que sucedió en el foro. Es un trabajito que lo pueden hacer grupal en la cantidad de miembros que ustedes me dijeron, que creo que son 5 cada grupo, que ya están organizados. Y este trabajito lo que propone es que ustedes puedan relatar una situación, ¿sí?
tiene que estar el desarrollo de la situación, de qué es lo que sucede, a qué tipo de nivel pertenece, a qué tipo de prevención o qué acciones de prevención se están desarrollando en esa situación, la participación de la T en ese escenario si es posible, ¿sí? La fundamentación desde el lugar del desarrollo de la situación y de la fundamentación teórica para poder comprender ese desarrollo de lo que ustedes elijan contar, ¿sí? Con el objetivo de que dé cuenta eso que transmiten, ¿sí? De los niveles de atención, los niveles de prevención, ¿sí? Como algo que podamos asociar, ¿no? Entre una situación como se las propuse yo y ustedes visualizar qué encontraban en esa situación, ahora, bueno, que ustedes puedan proponer una situación, la puedan relatar. Muchas de esas situaciones surgieron en el Zoom, las puedan relatar y cómo posicionar al AT en esos escenarios. Si ustedes logran visualizar al AT en alguna de esas acciones, en esa situación que eligen desarrollar. La verdad que vuelvo a pedir disculpas porque se finalizó la clase de manera abrupta. Me pareció súper interesante el encuentro de hoy, me pareció que hay una participación y que los temas habilitan a que uno pueda pensar, que pueda como relacionar rápidamente con situaciones de la realidad, y eso es lo que me interesa que surja, ¿sí? Porque aparte esas cuestiones resultan gráficas para poder después relacionarlo con la teoría y le aporta a otros compañeros o compañeras claridad también al momento de pensar la materia. Así que les dejo este videito como soporte, les voy a subir el trabajo práctico y vamos a comenzar ya en el correr de la semana próxima con la bibliografía que corresponde a la segunda unidad, ¿sí? En esto que yo les mencionaba muy rápidamente, que tiene que ver con la política pública, con esa herramienta que el Estado, ¿sí? Que el gobierno diseña para dar respuesta a las necesidades de la comunidad, ¿sí? Y obviamente para ejercer de alguna manera cierto control sobre esa sociedad, ¿sí? Y que viene a combinar los recursos existentes para poder dar forma a esa política y que llegue a la población. Esas necesidades que viene a dar respuesta a la política pública también son necesidades que se leen desde algunos espacios, se les dan prioridades a determinadas cuestiones y a otras no, y en función de eso se va diseñando la política pública. En el texto van a encontrar un recorrido de cómo es el diseño muy sencillamente de una política pública, cuál es su definición, para qué existe y qué importante es tener este conocimiento pensando en lo que viene esta cadena de la materia de la salud como derecho, del Estado como garante y de la herramienta de la política pública para dar respuesta a ese derecho. Y en este caso es la política sanitaria, ¿no? La que diseña el Estado para poder dar respuesta a la cuestión de salud. Encontramos también, no sé, la política educativa, ¿sí? Que da cuenta de un sistema, ¿sí? La política sanitaria da cuenta de un sistema, o sea, de múltiples actores, de múltiples partes que se encuentran en vinculación, así como en un engranaje, para garantizar el derecho a la salud. Así que bueno, van a encontrar ese texto que va a ser muy, muy sencillo y ya tienen en el campus el próximo encuentro, que esperemos no suceda nada, que es el 22 de mayo. Así que bueno, les agradezco mucho por la participación de hoy y nos vemos la próxima.